Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Es posible estar haciendo la obra de Dios. Es posible estar sirviendo a Dios. Pensemos aquí en el servicio a nivel de iglesia, mientras nuestra relación con Dios se encuentre deteriorada. Es posible servir activamente en la obra de Dios en la iglesia y que mi relación con Dios no sea profunda. Es posible. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será posible? La respuesta de Ageo es que sí es posible. Y es por eso que Dios interviene y le llama fuertemente la atención a los sacerdotes. Lo primero que quiero compartir es que la contaminación del corazón alcanza todo lo que hacemos. Miren, hablemos un poquito nuevamente de la labor sacerdotal en los tiempos de Ageo. Los sacerdotes entonces eran los responsables de administrar el culto y enseñar la ley de Dios al pueblo. Debían ellos, por ejemplo, enseñar la diferencia entre lo que era santo, consagrado a Dios, y lo que era inmundo, profano. Debían ayudarle al pueblo de Dios a comprender su voluntad. Debían también aplicar la ley de Dios en situaciones prácticas, más allá, obviamente, de oficiar todo el ritual levítico, todo sacrificio, ofrenda, toda ceremonia en el templo. Por eso es que Dios, consciente de quién tiene al frente, consciente de que le está hablando a los sacerdotes, les hace una pregunta teológica, les presenta un caso teológico. Y volvemos a repetir la pregunta que Dios le hace a través del profeta a los sacerdotes. Si una persona lleva carne santa en su ropa y toca otro alimento, ¿ese alimento se vuelve santo? Los sacerdotes responden no. Luego pregunta, si una persona ceremonialmente impura toca algo, ¿eso queda impura? Y ellos responden correctamente que sí. Hay que entender un poquitito cómo se concebía, se comprendía la santidad del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ser santo significaba estar apartado para Dios, alejado de aquellas cosas pecaminosas. Pero Dios enseña un principio aquí que es mucho más importante, y es que la santidad, a diferencia de las cosas que son inmundas, a diferencia del pecado, la santidad no se transmite automáticamente por cercanía. No basta estar cerca del templo para ser santos. No basta con participar en ceremonias. No basta de rodearse de cosas sagradas. Pero lo curioso es que la impureza, el pecado, sí contamina a quienes están cerca de aquello. Entonces, Dios rápidamente va a aplicar la enseñanza a su pueblo en el versículo 14 y va a decir: así es este pueblo y esta gente delante de mí. Así es este pueblo delante de mí. ¿Cuál era el problema de Judá? El problema de ellos era que ellos pensaban que les bastaba con reconstruir el templo y con eso estarían agradando a Dios. Con eso el Señor los volvería a bendecir, volvería a regar la tierra con lluvia, volverían a haber buenas cosechas, volvería a haber plenitud y contentamiento en el corazón. Pero Dios les muestra que seguían necesitando arrepentimiento. Habían vuelto a la actividad religiosa, sí, pero todavía debían volver a Dios. Si lo llevamos rápidamente a nuestro tiempo hoy en día, nosotros los creyentes y sobre todo quienes servimos al Señor, podemos sufrir la misma tentación. Podemos predicar, enseñar, servir, dirigir ministerios, participar en reuniones y así, aún así, tener una relación superficial con Dios. Por eso es que la actividad espiritual nunca va a sustituir la comunión con Dios. La actividad espiritual, mi servicio al Señor, lo que yo incluso pudiera hacer aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, a través del ejercicio de mi vocación, de mi profesión o oficio, la actividad espiritual nunca va a sustituir la comunión con Dios.
Porque Dios, querida iglesia, no busca simplemente manos ocupadas. Dios busca corazones consagrados. Y eso es algo totalmente diferente. El año pasado tuvimos un fuerte énfasis sobre este principio. La palabra que el Señor nos dio estaba allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, donde el apóstol le dice a la iglesia de Corintios: ustedes pueden hacer muchas cosas, pueden ser muy funcionales, pueden usar sus dones espirituales con efectividad, pero si no aman, no son nada, no son nada. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Corintios: más allá del servicio, más allá de la actividad que ustedes puedan hacer, la actividad espiritual, lo más importante es la condición del corazón, lo más importante es el carácter. Si mi vida o no refleja a Cristo, su carácter amoroso. Algo similar le está diciendo Dios aquí al pueblo de Jerusalén a través de Ageo. Hay que tener cuidado, querida iglesia, con esta idea de que si yo sirvo al Señor activamente, lo cual no es malo en sí, voy a estar bien con el Señor. Hay mucha gente que sirve por diferentes razones. Hay gente que sirve, por ejemplo, por un problema de conciencia, por un problema de culpa. Saben que no están a cuentas con el Señor, saben que viven una doble vida, saben que tienen cuentas pendientes con el Señor y de alguna manera se matriculan en cada ministerio que pueda haber en la iglesia, en cada actividad que pueda haber en la iglesia, oportunidad para servir que haya, ahí están presentes, porque de alguna otra manera ellos creen que sirviendo al Señor pueden lidiar con esos pensamientos de culpabilidad. El punto está en que podemos estar haciendo las cosas correctas, en el lugar correcto, pero nuestro corazón puede estar muy, muy lejos de Dios. Nuestras manos pueden estar muy ocupadas, querida iglesia, pero Dios busca algo más que reconstruir el templo. Él busca reconstruir nuestros propios corazones. Solamente se escuchó una amén. Versículo 15, lo volvemos a leer, del capítulo 2. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. No es primera vez que aparece esa llamada a reflexión interna. Ya en el versículo 5 del capítulo 1, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros corazones. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Cierto? Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Y suma algo más, que no aparece en las exhortaciones anteriores. Dice: desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. En otras palabras, todavía estaban construyendo el templo, estaba terminada la obra. Entonces Dios le dice a través del profeta: mira, antes de que sigan trabajando en la reconstrucción del templo, deténganse. No es necesario que sigan activando, que sigan trabajando. Hay cosas que para Dios son más importantes que poner piedra sobre piedra. Ese considerar es: miren hacia atrás, piensen en los años anteriores. Y les vuelve a decir estas palabras, versículo 16, porque puede que no se comprendan. Dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían a lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí, dice el Señor, con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y vuelve a aparecer la frasecita: meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante. En otras palabras, ese meditar es: miren hacia atrás, reconozcan que detrás de la sequía estoy yo, reconozcan que la falta y la escasez de agua es a causa de su desobediencia. Hay una historia de frustración que el Señor les quiere recordar al pueblo. Esperaban 20 medidas, encontraban 10, esperaban 50, encontraban 20, trabajan mucho, recibían poco. ¿Por qué? Porque Dios
estaba llamando su atención. No era solamente un problema económico, era un problema, y lo hemos dicho hasta el cansancio, espiritual. Y aquí hay una verdad incómoda, porque muchas veces nosotros queremos las bendiciones de Dios sin buscar al Dios de las bendiciones. Queremos provisión, queremos éxito, queremos crecimiento, queremos resultados, pero descuidamos nuestra comunión con Él. Israel estaba más preocupado de sus proyectos personales que de la presencia de Dios. Por eso el Señor permitió temporadas de escasez, temporadas de sequía. No como un castigo destructivo, no porque Dios le tuviera mala a Jerusalén, sino como una disciplina amorosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Hagámoslo personal. Es que a veces Dios usa dificultades para revelar prioridades equivocadas en nuestros corazones. A veces Dios usa dificultades para decirnos que realmente Él no está en el centro de nuestras vidas. Fíjense que no toda crisis es consecuencia directa del pecado. No toda crisis es consecuencia directa del pecado. Pero algunas dificultades sí funcionan como una especie de alarma espiritual. Porque nos obligan a preguntarnos cuando pasamos por un proceso delicado en nuestra salud física o mental, cuando sufrimos escasez en la economía de nuestras casas, cuando tenemos problemas relacionales en el hogar, entre los esposos o los padres y los hijos con los padres. Cuando pasamos por dificultades, estas dificultades deberían obligarnos a preguntarnos y a hacernos una especie de evaluación. ¿Qué ocupa en estos momentos el primer lugar en mi vida? ¿Qué estoy buscando realmente en mi vida? ¿Estoy buscando a Dios o simplemente sus beneficios? Y por último, leamos el versículo 18 y 19 una vez más. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24, el noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Qué amoroso Dios, ¿eh? Porque no sé cuántas veces se repetirá el verbo meditar. Y este llamado a meditar en el corazón, a revisar los caminos. Porque podría haber sido mucho más directo y confrontacional y duro con su pueblo, pero Él espera que el pueblo haga el ejercicio de detenerse, mirar hacia atrás y meditar. Qué amoroso el Señor. Eso no sé si usted lo hace pensar, pero mientras yo grababa esta palabra en la semana, yo le daba gracias a Dios por su corazón tan paciente. Tan paciente. Tan paciente. Como que Él no pierde las esperanzas de que en algún momento realmente caigamos, si Él realmente está en el centro de nuestras vidas. Y la última pregunta: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Hay una pequeña diferencia entre considerar vuestro camino del versículo 15 y considerar o el meditar en vuestro corazón del versículo 18, porque en el versículo 18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día, desde el presente. No está diciéndole al pueblo miren hacia atrás, sino que ahora miren su presente, cambia el tono. Dios le vuelve a decir al pueblo considerad, pero esta vez no mira el pasado, sino que mira el presente. Y mira un día en particular. ¿Cuál fue el día que el Señor les dice que deben mirar, que deben recordar? Y es el día en el cual se echó el cimiento del templo. Dios señala en otras palabras el día en que pusieron nuevamente los cimientos del templo. Lo interesante es que nada había cambiado todavía. Los campos seguían vacíos, los árboles seguían sin fruto, las circunstancias eran exactamente las mismas.
Sin embargo, Dios termina diciendo, desde este día os bendeciré. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué recién aquí aparece la promesa de bendición de Dios sobre su pueblo? Porque al parecer, recién en este momento, realmente la obediencia había comenzado. Ustedes dirán, pero pastor, si ya antes ellos, cuando fue despertado el espíritu de Zorobabel, Josué y de todo el pueblo, y recibieron la orden de edificar el templo, ellos subieron al monte en obediencia y trajeron madera y comenzaron la obra de reconstrucción. Uno podría decir, pastor, ahí obedecieron. Pero hay algo que no estaba bien, y era el corazón del pueblo. Había pecado, no había pureza, no había verdadera consagración a Dios. Estaban reconstruyendo, sí. Estaban haciendo la tarea, sí. Tenían las manos ocupadas, sí. Pero al parecer muchos creen que recién aquí, en este momento, Dios entiende que el pueblo estaba realmente obedeciendo de todo corazón. ¿Y cuál es la lógica de Dios? Nosotros solemos pensar que lo siguiente, que cuando vea la bendición de Dios sobre mi vida, cuando Dios realmente responda mis oraciones, ahí recién voy a obedecer. Pero Dios siempre nos va a decir lo contrario: obedece y confía en mí. Obedece y confía en mí. Fíjense que la bendición fue prometida antes de ser visible. La obediencia vino antes que los resultados. Y eso es fe. Es obedecer aún no viendo el cumplimiento de las promesas de Dios sobre mi vida. Estos días releía el famoso capítulo de Hebreos capítulo 11, que parte con una definición de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que aún yo no puedo ver. Y por esa fe caminaron los hombres y mujeres en el antiguo pacto. Fueron obedientes a Dios a pesar de que no vieron el cumplimiento de sus promesas. Eso es fe. Es obedecer a Dios antes de ver los resultados. No condicionar mi obediencia a Dios si es que Él responde o no mis oraciones en primer lugar. Llevémoslo rápidamente a nuestras vidas. Quizás hay áreas donde Dios te está llamando a obedecer. Te está llamando a restaurar una relación, te está llamando a perdonar a alguien que te hirió, a servir con sinceridad, a buscarlo nuevamente, a ordenar las prioridades. Y quizás todavía no hay resultados, pero querido hermano, hermana, Dios honra la obediencia. Dios honra la obediencia. Mas desde este día os bendeciré. Dios honra la obediencia y siempre va a bendecir. Aunque no veas ahora el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida, sobre el trabajo de tus manos, Dios te bendice y quiere bendecir. Así que miren, a modo de conclusión, nos deja Ageo capítulo 2 tres grandes verdades. Primero, la actividad espiritual no reemplaza la santidad. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero aún así necesitar arrepentimiento. Lección número 2, las bendiciones nunca deben reemplazar al Dios de las bendiciones. La prioridad siempre es la relación con Él. Tercero, la obediencia precede muchas veces a la bendición. Dios llama a confiar antes de ver la bendición de Dios. Así es que la gran pregunta central de esta sección, de este texto, no es ¿estoy haciendo algo para Dios? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Delante de Dios. Ayer hice una encuesta como rapidita en Instagram sobre el tema de hoy y la pregunta fue súper simple. Les dije, ayúdenme con la siguiente encuesta para el sermón de mañana. Si Dios tuviera que escoger, y les hago esta pregunta a ustedes, respondan ustedes, si Dios tuviera que escoger entre estas dos personas, persona A, creyente A,
alguien que hace mucho para Él, mucho para Dios, pero pasa poco tiempo con Él. Y persona B, creyente B, alguien que hace poco para Él, pero cultiva una relación profunda con Él. Y la pregunta era simple: ¿cuál cree que refleja mejor la espiritualidad bíblica? Miren, respondieron un total de 54 personas. 86% dijo la B y un 14% dijo la A. ¿Ya? Y luego, para clarificar esto, yo puse otra historia con lo siguiente. Gracias a todos quienes respondieron y me dieron sus comentarios por interno, porque algunos se emocionan y te responden por interno y defienden su postura, y me encanta eso. Ageo capítulo 2, versículo 10 al 19 tiene la respuesta a la pregunta, y de eso predicaré mañana. Una casta sacerdotal que seguía siendo funcional en términos religiosos, pero cuyo nivel de santidad era deficiente. ¿Que estos sacerdotes cumplían con sus responsabilidades? Sí. ¿Que ofrecían sacrificios y participaban del culto? Sí, también. Sí lo hacían. Pero su condición espiritual no correspondía a la santidad que Dios demandaba. Así que el mensaje de Ageo nos recuerda que la eficacia visible, el servir efectivamente en la iglesia, no siempre es sinónimo de salud espiritual. Es posible estar muy ocupados en la obra de Dios y al mismo tiempo descuidar nuestra comunión con Él. Antes de bendecir la obra de sus manos, las manos del pueblo de Jerusalén, Dios confrontó la condición de sus corazones. Quizás esa siga siendo una advertencia vigente para quienes servimos al Señor, y es que la fidelidad ministerial nunca debe reemplazar la búsqueda sincera de santidad al Señor. Amén. Algunos dirán: pero pastor, y quiero problematizar esto, porque me hicieron varias preguntas al respecto, o comentarios al respecto, pero pastor, si yo conozco profundamente a Dios y me consagro más a Él, ¿no debería estar más ocupado en la obra del Señor? ¿Qué piensan ustedes? No necesariamente. Muy bien, Denis, no necesariamente. Es verdad que en la medida en que yo estrecho mi relación con Dios y establezco una comunión íntima con Dios, puede que Él esté demandando de mí hacer más cosas por Él. Aunque hacer más, por lo general, siempre Dios no pide hacer más. Pide más bien rendir más cosas o más áreas de nuestra vida a Él, a medida que va a ser, que es diferente. Pero no necesariamente implica más trabajo. Así que cuidado. No todo lo que brilla es oro. Pueden estar nuestras manos muy ocupadas sirviendo al Señor, pero tienes que preguntarte antes de eso: ¿cómo está tu corazón? ¿Estás siendo puro? ¿Estás siendo santo? ¿Estás siendo apartado para Él, para sus propósitos? Ese es el punto. Ese es el punto. Yo quiero invitarte que puedas ponerte de pie. Vamos a orar. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.